Pedro Castillo, el actual presidente peruano, va a enfrentar la tercera vez que lo intentan destituir en la presidencia. Recordando que hace un poco más de un año, este señor Pedro Castillo, que es un indígena, ganó la presidencia de una manera muy avasalladora, pero desde que llegó a la presidencia ha sido muy complicado. Ha tenido un montón de momentos de gravísima ingobernabilidad, porque a pesar de que él efectivamente ganó con la mayoría, no tiene todo el total control de las cámaras allá en Perú. Y esto ha llevado a que la ultraderecha, la ultraderecha de Perú es muy fuerte, es muy dura y todavía tiene mucho poder, finalmente esté conspirando permanentemente para destituirlo. Y como sucede en Latinoamérica, que es relativamente fácil destituir a los presidentes, porque solo necesita una mayoría simple en las cámaras, y con eso nada más, bueno, pues ahora volvieron a atacar. Ya son dos veces que Pedro Castillo la ha librado de ser destituido por el Congreso, pero ahora quiere volver a ser vuelto a ser destituido. Porque sucede que hace unas semanas Pedro Castillo dio una entrevista en la televisión en donde señaló que, bueno, podría Bolivia, a través de Perú, tener un acceso al mar, porque Bolivia no tiene acceso al mar, Bolivia está en medio de toda Sudamérica, Perú sí, y bueno, finalmente pues son países amigos, y bueno, podría encontrar una salida al mar. Esto lo tomó la ultraderecha peruana como una forma de traicionar a la patria, y por esta razón, por traidor a la patria, empezaron a buscar un juicio de destitución allá en la Cámara de Diputados de Perú, y la verdad es que ha venido avanzando. Ya fue aprobado una especie de comisión o así para enjuiciar, y después va a ir a otra comisión y después va a llegar al pleno donde Pedro Castillo va a poder defenderse y después sería votado y no sé, tal vez destituido o no, pero la verdad es que ya sería la tercera vez en un año más o menos que sucede lo mismo, o sea, y por cualquier circunstancia. Esto fue por una entrevista nada más de televisión que ya lo están juzgando. Vamos a ver, eventualmente yo creo que esos conspiradores podrían tener éxito, pero sí es algo sumamente grave que insista, ¿no? Una tremenda ingobernabilidad permanente en Perú. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Nuevamente se asoma la amenaza de lawfare, de judicialización de la política. Nuevamente se asoma en América Latina la amenaza de destitución a un presidente a través de juicio político por politiquería barata y porque en este caso la derecha peruana quiere recuperar en la mesa lo que no ha podido ganar en las urnas. De tal suerte pues que con 11 votos anuncia el Congreso del Perú, con 11 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional que recomienda inhabilitar por 5 años para el ejercicio de la función pública al presidente peruano Pedro Castillo. Lo que no dice el Congreso de Perú, que 11 votaron a favor, pero 10 votaron en contra. Además, el mismo Congreso de Perú señala que recomienda acusar por antejuicio político al investigado Pedro Castillo en su condición de presidente de la República como presunto autor del delito de traición a la patria. Y es que Pedro Castillo, cuando fue candidato, fíjate nada más hasta el exceso que llega a la derecha peruana. Cuando fue candidato o era candidato para ser presidente de Perú, estuvo en Bolivia. En Bolivia alguien le preguntó si de llegar a ser presidente haría lo suficiente para que Perú le permitiera a Bolivia tener acceso al mar. Y allá, pues como candidato, dijo, pues sí, sería óptimo. Aunque ya como presidente no ha vuelto a tocar el tema o dijo que organizaría alguna especie de consulta, referéndum, etcétera, y que la gente peruana decidiera. Bueno, pues la derecha peruana se ha agarrado de eso para írsele a la yugular. Y bueno, irónicamente, a Pedro Castillo lo defendieron los del partido Perú Libre, el partido con el que llegó a la presidencia y que después se peleó con los principales líderes de ese partido, pero ahora, junto con Acción Popular y Bloque Magisterial, terminaron defendiéndole. Sin embargo, quienes están con todo en su contra son justamente los congresistas de Fuerza Popular, que es el primer, digamos,
enemigo o adversario político del presidente. Anteriormente, Nacho, ya lo habían querido destituir porque el artículo 113 de la Constitución Política del Perú dice que al presidente de la República se le puede vacar, o sea, se le puede destituir, pues si se muere, si permanece en incapacidad moral o física, que esta es la que en 2 ocasiones le han intentado hacer. Esta ya sería la tercera vez que lo intentan destituir, aceptando su renuncia en el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar durante el plazo fijado, y también la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Cuando vamos a revisar el 117 de la Constitución, bueno, dice que el presidente de la República no puede ser acusado durante su periodo, o más bien, solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral, cosa que no ha sucedido en este caso. Y el 134 lo que dice es que efectivamente el presidente sí está facultado para disolver el Congreso si el Congreso ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros del presidente y que el decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Como nada de esto se cumple y por eso ha sido infructuoso el que lo destituyan y además lo castiguen con una inhabilitación política, recordemos que, bueno, dicen que en realidad lo que ha violado son los artículos 32, 54, 110, 118 en los incisos 1, 2 y 11. Y la verdad, dicen que su propuesta de dar acceso al mar a Bolivia, que en realidad más que propuesta, fue una idea que declaró públicamente que podría tener viabilidad, más que ser un proyecto que ya esté a punto de impulsar. Y esto pues se lo dijo a Fernando del Rincón en CNN. Pues de esto se han agarrado nuevamente para volver la carne al asador. ¿Qué es lo que dice el presidente Pedro Castillo a su favor? Si hay que corregir, si hay que ordenar a este país, lo tenemos que hacer en conjunto y nosotros 1000 veces hemos extendido la mano al resto de autoridades. Pero hay personas y autoridades que no miran al país, están pensando en sus intereses. Y hoy con este gobierno, cuando quiere convocar abiertamente, no es otro problema que es un problema de racismo, es un problema de intereses. Y como es un Estado que ha venido haciendo de la suya, y al que viene hay que decirle también que es ladrón, hay que decirle que es corrupto, hay que decirle que está metido en cosas y hay que crearle sus carpetas, hay que destituirlo. El presidente Castillo dice que esto es un vulgar y corriente pretexto para que estos grupos enquistados en el poder político de Perú en diferentes posturas, en diferentes ramas, en este caso en el legislativo, pues desestabilizan el funcionamiento correcto del Ejecutivo, dicen, para seguirse empoderando a costa de la falta de avance en la implementación de políticas públicas que favorezcan a la nación. Y es que, Nacho, pues ya van 6 investigaciones judiciales, también la Fiscalía ha estado encima de Pedro Castillo, en las que se le imputan presuntos delitos de corrupción, organización criminal, encubrimiento personal. Bueno, ya nada más le hace falta que le abran una investigación por respirar y por caminar, porque a como vemos, la cosa no la tiene nada fácil, pero eso huele más a un lawfare, es decir, a una judicialización de la política en revancha por lo que la derecha peruana no ha podido lograr con toda sinceridad en las urnas. Que sean muy amantes del Estado de Derecho, pues hasta ahora no lo han demostrado. Y tan no lo han demostrado que habían puesto como candidata a Keiko Fujimori, quien sí de verdad tiene problemas serios de corrupción, ya acusada y sentenciada. Así las cosas en el Perú, Nacho. Pues hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de Rey. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.